Hola, buenos días. Entonces, hoy vamos a continuar con el tema de cinemática, ¿verdad? Entonces, en las clases pasadas aprendimos, ¿verdad?, que si a mí me dan el vector posición de la partícula para todo tiempo, yo puedo calcular su velocidad y su aceleración para todo tiempo, ¿cierto? En la clase pasada aprendimos que en muchos casos de la física es muy común, o es quizás lo más común, es que a mí me den la aceleración y, ¿verdad?, de la aceleración quiero calcular la velocidad y de la velocidad quiero calcular la posición. Entonces, en una dirección derivo y en la otra dirección integro, ¿verdad? Entonces, vamos a recordarles en una dirección que a mí me dan la aceleración en función del tiempo, la velocidad para un cierto tiempo t, la puedo escribir como la integral entre un cierto t1 y t de b de t, perdón, a de t, ¿verdad? Si a mí me dan la aceleración, yo tengo que dar algunas condiciones iniciales, ¿verdad? Porque no es suficiente decir, bueno, este objeto está sometido a tal fuerza. Van a decir, bueno, pero ¿dónde está el objeto, verdad? ¿O qué velocidad inicial tenía? Tengo que dar alguna condición inicial. Y la posición para todo tiempo viene dado, ¿verdad?, integrando la velocidad ¿ok? Entonces, fíjense, en la clase pasada vimos que había unos casos especiales, son simplemente ejemplos, ¿verdad? No es que yo me voy a aprender de memoria estos casos, eran casos particulares. Uno que vimos la clase pasada era el caso que la aceleración es cero. Si un objeto no tiene aceleración, ¿verdad?, la aceleración es cero, la velocidad al tiempo t es la misma que al tiempo t1, o sea, la velocidad siempre es constante, siempre es la misma. Esto implica que b de t es b, no depende del tiempo, es decir, es constante. Constante. ¿Ok? Y si b es constante, entonces cuando voy a hallar la posición para todo tiempo, es la integral de b a un tiempo t', pero b es una constante, sale de la integral, ¿verdad? Entonces esto es b por multiplicado por t menos la posición al tiempo t1. ¿Ok? Que es la fórmula que ustedes se conocen o se recuerdan, que dice que distancia es igual a velocidad por tiempo. Eso es válido solo si la velocidad es constante. Por ejemplo, si yo escojo t1 igual a 0, o sea, digo, el tiempo inicial en que comienzo a medir cosas es 0, entonces eso me dice que r de t es velocidad por tiempo menos la posición inicial, ¿verdad? Donde r sub 0 es r de t igual a 0. ¿Ok? Por supuesto, eso es ese caso particular en que la aceleración es constante. Entonces, si la aceleración es constante, vean que la distancia aumenta linealmente con el tiempo. ¿Ok? ¿Qué otro caso particular hay? Bueno, el otro caso particular, ¿verdad?, que puedo poner es el caso de aceleración constante. A igual a sub 0, un vector constante. ¿Ok?
Por favor, no vayan a confundir la parte vectorial con la parte dependencia de tiempo, ¿de acuerdo? Aceleraciones es un vector, velocidad es un vector, ¿de acuerdo? El hecho que la aceleración sea cero quiere decir que el vector es velocidad es constante. Todas estas relaciones son vectoriales, ¿de acuerdo? El vector posición, un tiempo t, es el vector velocidad multiplicado por el escalar tiempo r sub 0, ¿ok? Aquí lo que me dicen que el vector aceleración es una constante, es decir, no varía en el tiempo. Sigue siendo un vector, ¿cierto? Entonces digo, bueno, si la aceleración es constante, mi relación me dice que b de t para un tiempo t es, vean aquí, la aceleración es una constante, sale del integral y me queda, ¿verdad? Y vale a sub 0 por t menos la velocidad a un tiempo t1. ¿Ok? De nuevo, si escogemos el tiempo t1 como 0, digo el tiempo inicial en que comienza mi movimiento, lo llamo tiempo 0, me queda que la velocidad para todo tiempo es la aceleración, que es constante, por t, donde v sub 0, estoy diciendo que es la velocidad para el tiempo t igual a 0. ¿Ok? Y esa es una relación familiar para ustedes, ¿no? Velocidad igual a aceleración por tiempo. Pero, insisto, eso es solamente válido para un caso muy particular en que la aceleración es constante. Bueno, y si tengo esto, ¿verdad? Ahora lo que hago es, sustituyo, voy a hallar la posición. R de t es igual a la integral, voy a seguir escogiendo que el tiempo inicial es 0, entre 0 y t, de b de t, pero b de t es a sub 0, por t, menos b sub 0, vector, ¿no? Menos r sub 0. Estoy aquí, ¿verdad? La posición es igual a la integral de la velocidad, la integral temporal de la velocidad. Perdón, disculpen, por favor, aquí, estas dos relaciones, aquí hay un signo menos. No, estaba bien, disculpe, estaba un más, porque venía de b menos tanto. Quizás aquí, por favor, aquí fue donde está, corrijan aquí, aquí es un signo más, aquí es un signo más, aquí es un signo más, aquí es un más y aquí es un más, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan de dónde venía este término? Pues yo integro la derivada. ¿Cómo? En el último es un más, gracias. Yo tengo la derivada, digo, por ejemplo, db a dt es a, entonces digo, db es a dt, integro este lado, digo la integral de db entre b1 y b2 es igual a la integral de a dt entre t1 y t2. De un lado me queda b2, que es b a t igual a 2, menos b de t igual a 1, es igual a la integral de a de t entre t1 y t2. ¿Ok? Entonces, claro, b de t2, un tiempo t, es esto más esto. ¿Ok? Entonces, bueno, seguimos con el caso particular, insisto, que es el de aceleración constante. Entonces digo, bueno, r de t viene dado por esta integral, entonces r de t es igual a ¿qué? A sub 0 es constante, sale la integral y me queda la integral de t, esto es a sub 0, t cuadrado sobre 2, más b sub 0 t, más r sub 0, ¿de acuerdo? Otra ecuación que les es familiar a ustedes, ¿verdad? Que distancia a un medio, aceleración por tiempo.
Pero, insisto, eso solamente para el caso particular de que la velocidad es constante. No pueden que yo les doy un problema cualquiera y les digo, miren, aceleración es 2t cuadrado más tanto, y le digo, ¿cuál es la velocidad? Aceleración por tiempo. Eso es incorrecto, ¿de acuerdo? Velocidad es aceleración por tiempo, sí y solo si la aceleración es constante. Si yo les doy una aceleración que depende del tiempo, no pueden usar esa expresión. ¿Ok? Entonces, insisto, por favor, solo para el caso de aceleración constante. Y estas relaciones no tienen que aprendérselas de memoria, ¿de acuerdo? Ustedes simplemente las pueden deducir en cualquier momento. Una particularidad que tiene el movimiento con aceleración constante es la siguiente. Fíjense, voy a hacer algo. Voy a despejar t de esta expresión. ¿Ok? Voy a despejar t de esa expresión y voy a decir que t es igual a... Ok, fíjense. Yo tengo un problemita, ¿no? ¿Cómo despejo t de esta ecuación? Quiero despejar t de aquí. ¿Ok? ¿Cómo lo despejo? Entonces ustedes me dicen, bueno, profesora, despejando, ¿verdad? Con la forma usual. Digo, v de t menos b sub 0 es igual a sub 0 t. Y ahí, ¿verdad? Ustedes me dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? T, perdón, esto es una mancha del pizarrón, ¿ok? Me dicen t es b menos b sub 0 entre a sub 0 y me dicen, no, pero no se puede dividir por un vector, ¿cierto? Entonces, aquí para despejar t, y eso es la diferencia de que ustedes están trabajando con vectores, no están trabajando con números. Si yo les pongo una ecuación con números, ustedes despejen, me dice t es esto entre esto, pero el problema es que aquí yo no puedo pasar a sub 0 dividiendo porque yo no puedo dividir entre vector porque eso no está definido, ¿verdad? Entonces, si yo les pidiera ahora, pero despejen t, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Bueno, lo que yo tendría que hacer es hallar el módulo de ambas relaciones. Si yo hallo el módulo, sí puedo despejar, ¿ok? Entonces ahora lo que hago para despejar t, voy a calcular el módulo de ambos lados, ¿ok? Y voy a decir, voy a calcular el módulo al cuadrado. Fíjense, yo voy a decir b de t, o sea, voy a elevar ambos lados al cuadrado, vamos a ponerlo así. ¿Está claro por qué no puedo despejar? Simplemente porque no puedo dividir por el vector. Multiplicar un vector al cuadrado, ¿qué quiere decir? Si yo les digo, tengo un vector cualquiera A, y le digo, lo elevo al cuadrado, lo que estoy sacando es su módulo al cuadrado, ¿cierto? Eso es igual a multiplicar el vector por sí mismo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Por definición, el vector al cuadrado lo defino de esa forma. Y esto sería el módulo de A al cuadrado. Bueno, entonces fíjense que aquí tengo módulo de b de t menos módulo de b sub 0, que es la velocidad a un tiempo inicial. El módulo de esto al cuadrado es igual a sub 0 cuadrado por t cuadrado. ¿Ok? ¿Está bien? A sub 0 cuadrado es el módulo de aceleración al cuadrado. Ahora sí, ahora como son números, ahora sí puedo despejar. Puedo decir ahora que t es igual a ¿qué? A b de t menos b sub 0
¿ok? Ahora, si tengo una relación perfectamente válida matemáticamente, yo no estoy dividiendo por ningún vector, estoy dividiendo por el módulo, ¿ok? Entonces, en otras palabras, t es igual a la raíz cuadrada, o lo puedo poner así, es el módulo de b de t entre, donde, bueno, lo voy a escribir así, ¿ok? Bueno, si quieren. Ok, vean por favor qué es el módulo de A. Fíjense que ustedes miran, bueno, pero T es más menos. Sí, pero el tiempo negativo no está definido, ¿verdad? Entonces simplemente la solución negativa no la tomo en cuenta. Y eso lo hice porque ahora yo quiero meter en esta expresión que tengo acá, quiero meter el tiempo. Entonces voy a poner aquí R de T entonces es igual a 1/2 de A sub 0 vector por el tiempo al cuadrado, que es más B sub 0 por T, vector por el tiempo, que es ¿de acuerdo? O sea, el tiempo que despejé con un poquito de cuidado porque estaba hablando de vectores, lo meto acá. Vean por favor, aquí no hay ninguna división por vector, por supuesto, este es el módulo al cuadrado, este es el módulo del vector. Ahora, fíjense que esa expresión yo la puedo escribir de esta manera. Esta expresión, ¿quiénes son los vectores aquí? El vector es A sub 0, ¿verdad? Es un vector, B sub 0, que es un vector, y la posición inicial, que es un vector. Entonces yo puedo decir que R de T menos R sub 0 es igual a alfa, una cantidad alfa que depende del tiempo, no es una cantidad variable. Esto depende del tiempo porque vean que aquí tengo una velocidad que depende del tiempo por A sub 0 más otra cantidad que depende del tiempo por B sub 0. ¿Ok? Simplemente estoy reescribiendo la relación. ¿Quién es alfa de t? Simplemente, ¿verdad? Alfa de t aquí es simplemente identificando, ¿verdad? Alfa de t es igual a esta cantidad aquí que acompaña la sub 0, es un medio, es un número, ¿ven? De b, le voy a escribir explícitamente la dependencia del tiempo, está en la velocidad esta que está aquí, entre A sub 0 cuadrado y beta de t es este término, ¿verdad?, que acompaña al B sub 0. ¿Ok? No hice nada, ¿no? Llegué a esta expresión sustituyendo el tiempo y ahora la escribí de otra forma. La escribí de esta forma, donde alfa de t y beta de t son números, son escalares. Aquí no hay vectores, el vector es A sub 0 y B sub 0. Y son números que cambian en el tiempo porque vean que alfa de t está asociado con la velocidad que varía en el tiempo. Simplemente les escribí eso para que se den cuenta que ahora lo que yo estoy diciendo es que R de t menos R sub 0 y les recuerdo, por favor, que todo esto sigo
en el caso particular en que A es constante. ¿Ok? En ese caso, R de t menos R0 es igual a alfa de t por A sub 0 más ¿qué quiere decir esa expresión? Esa expresión lo que quiere decir es, fíjense, si yo tengo un sistema de coordenadas y digo, bueno, miren, la velocidad, inicialmente mi objeto estaba aquí, R sub 0, y después de un tiempo, mi objeto está aquí en R de t. ¿Ok? Lo que me está diciendo es que R de 0 menos R sub t, realmente el movimiento siempre se va a realizar sobre un plano generado por los vectores A sub 0 y B sub 0. Porque, ¿qué me está diciendo esto? Que la diferencia entre estos dos, que es el desplazamiento del objeto, ¿verdad? Siempre está en un plano que está creado por los vectores A sub 0 y B sub 0. Si yo les digo a ustedes, tengo un vector cualquiera, A igual a ¿qué me dicen ustedes? Ese es un vector que siempre está en el plano XY, ¿verdad? Distendido por IJ, aquí es lo mismo. Aquí lo que me está diciendo es que el movimiento, realmente mi partícula se va a mover siempre en un plano dado por los vectores A sub 0 y B sub 0. O sea, el movimiento con aceleración constante se realiza en el plano definido por los vectores A sub 0, que es un vector constante, ¿verdad? Es la aceleración y la velocidad inicial. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué pasa si A sub 0 y B sub 0 son paralelos? En ese caso, ¿qué tipo de movimiento voy a tener? ¿Qué pasa que si la aceleración constante y la velocidad inicial son paralelos? ¿Cómo? ¿Cómo es el movimiento? Rectilíneo, ¿no? Fíjense el ejemplo. A sub 0 y B sub 0 son paralelos. Entonces el movimiento es rectilíneo. Lo que tengo es que una partícula para t igual a 0, vamos a suponer que se mueve en esta dirección. Digo, esta es la velocidad de la partícula para t igual a 0. Y le aplico una aceleración en la misma dirección. Puede ser en un sentido o el otro. Entonces, si yo tengo un movimiento, un objeto que en un momento dado tiene una velocidad y le aplico una aceleración que es paralela o antiparalela, digamos, a esa velocidad, el objeto ¿qué va a hacer? Se mueve en línea recta, ¿verdad? Es lo que se va moviendo en la misma dirección que venía, ¿ok? Y va disminuyendo o aumentando su velocidad dependiendo hacia dónde apunta. Entonces el movimiento es en línea recta. Distinto sería el caso, por ejemplo,
en que A sub 0 y B sub 0 son perpendiculares. ¿Ok? En ese caso supongamos que tengo un objeto que va con esta velocidad. Digo, en un momento dado el objeto va con esa velocidad, pero se le aplica una fuerza que le provoca una aceleración que va hacia acá. Por ejemplo, su aceleración es así y es constante. ¿Qué tipo de movimiento va a hacer el objeto? Se va a curvar, ¿cierto? Él iba con esta velocidad, pero se empieza a curvar. O sea, el movimiento aquí va a ser, él va a describir trayectoria, va a ser algo de este estilo. ¿Ok? No va a ser una circunferencia, cuidado. ¿Por qué? Es más, va a ser algo así. No es una circunferencia porque para que fuera una circunferencia, la aceleración tendría que ser siempre hacia el centro, ¿cierto? No es el caso porque este es un caso con aceleración constante, la aceleración siempre es hacia abajo. O sea, él se va moviendo, pero su aceleración siempre va hacia abajo. Describe una parábola realmente, ¿no? O, por ejemplo, el otro caso sería si la velocidad es hacia acá, pero yo le estoy aplicando una aceleración constante